Bienvenido, canciller, un gusto tenerlo en La Voz de América. Queríamos aprovechar esta oportunidad y esta visita a la Cumbre de las Américas para que nos cuente cuáles son las perspectivas. Es su primera Cumbre de las Américas bajo la nueva administración en Honduras. ¿Cuál es el mensaje que trae a los países de la región en un momento en el que algunos de los miembros no están siendo invitados, como es Cuba, Nicaragua y Venezuela? Bueno, yo creo que estos mecanismos deben ser los más importantes para generar esos espacios de diálogo. Y por eso es que es importante que todos participemos, porque en la medida en que todos estamos juntos buscaremos las mejores soluciones a los problemas que nos aquejan desde las perspectivas que tenemos cada uno de los estados. Cada uno de nuestros países tiene visiones diferentes, cada uno de nuestros países enriquece con su contribución y además cada país tiene problemáticas que a veces son muy diferentes. Algunas son comunes, pero la óptica también cambia, como los temas de migración, combate a la corrupción, desastres naturales, democracia, derechos humanos. Así que yo creo que eso enriquece la participación de todos los estados que forman parte de estas Américas en las que vivimos todas y todos los ciudadanos. El anuncio de que la presidenta no venía se hizo antes de que la Casa Blanca confirmara que no estaba invitando a estos tres países de la región. Esto después de llamados desde diferentes frentes en la región para que se les permitiera venir. ¿Qué significó este adelanto por parte de la presidenta a decidir que no venía? ¿Y no sería una situación difícil con los gobiernos de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que la vicepresidenta, por ejemplo, fue a la inauguración, a la toma de posesión? Bueno, consideramos que la relación con los Estados Unidos está en el mejor nivel que puede existir. Hemos recibido, como bien lo dice, desde previo aún a la toma de posesión de la presidenta Castro, visitas de varios niveles, de subsecretarios de Estado, después de la vicepresidenta Harris, visitas también de subsecretarios posteriormente, tanto en el tema de comercio y energía, la comandante del Comando Sur, la general Robinson. He tenido una visita a Washington también en 2 ocasiones de alto nivel con varios ministros, conversaciones con el secretario de Estado Blinken, llamadas telefónicas que tuvo recientemente también la presidenta con la vicepresidenta Harris. Así que creo que el nivel es el más alto. Obviamente es un tema diferente. Como lo decía la presidenta, ella fue muy claro, si no se invita a todos los estados, yo no estaré presente, pero Honduras estará presente a través de nuestro canciller. ¿Esto significa que habría la posibilidad de otra reunión donde la presidenta podría ir a Washington? ¿Se está buscando que se pueda ver cara a cara con el presidente Biden? Yo creo que eso sería lo ideal y lo hemos visto y trabajado de esa forma. Como le digo, el primer gran encuentro fue con la vicepresidenta Harris y hemos ido subiendo, si pudiéramos decir, los niveles de relación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos han nombrado una nueva embajadora en Honduras después de muchos años. Estamos pendientes de nombrar próximamente también un nuevo embajador o embajadora en Washington. Estamos elevando el nivel. Hemos llegado pues, al nivel prácticamente del secretario de Estado Blinken. Hemos tenido visitas en la Casa Blanca y como tal, pues yo creo que lo ideal sería una revisita de la presidenta Castro a Washington. Y estamos pues construyendo en este mecanismo de relación y cooperación los temas que nos unen, los temas que nos preocupan, en los temas que tenemos una agenda compartida, en lo que ya se ha definido por ambos países como un diálogo de alto nivel estratégico. En ese diálogo de alto nivel estratégico cabe el tema de migración, que se espera haya una declaración al final de esta semana con algunos acuerdos estratégicos fundamentales. ¿Cuáles serían esos acuerdos y cuáles serían las expectativas que tiene Honduras, que es un país donde muchos de sus ciudadanos se encuentran inclusive hoy esperando en la frontera entre México y Estados Unidos entrar a Estados Unidos? Efectivamente, yo creo que un tema de fondo es la atención de nuestros migrantes, un tema de una visión de atención con dignidad humana, de una visión humanitaria y además de respeto a los derechos humanos. A partir de esto, cómo trabajamos de manera conjunta para atacar las causas que provocan estos flujos migratorios que son tan enormes. Las causas son diversas, a veces son institucionales, a veces son causas estructurales, hay factores externos como pudiera ser, por ejemplo, ahora la guerra en Irak, la pandemia, hay factores que no obedecen tampoco a mano natural como los desastres naturales y han provocado el gran flujo migratorio. Hay problemas también que hay que reconocer que son parte de la dinámica de nuestros propios estados que no han cumplido con la necesidad de nuestras poblaciones, como el tema de la corrupción, como el tema de la falta de institucionalidad. Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta con los Estados Unidos
con Canadá, con México, con Guatemala, con El Salvador, con todos los países en los que pasan estas rutas de migrantes, con vecinos como Nicaragua y otras naciones. Entonces, es muy importante la relación con los Estados Unidos y el resultado que tenga esta cumbre. Hemos estado trabajando en esta declaración, que lo más seguro acompañaremos naturalmente porque nos importan estos temas, y sobre todo la importancia de cómo generamos crecimiento económico en nuestro país, cómo generamos mayores flujos de inversión, cómo mejoramos las condiciones de vida en educación y salud. Esas son prioridades que tiene la presidenta Castro y que ya hemos conversado con los Estados Unidos y que tenemos una agenda común. Entonces, los resultados que vengan de esta cumbre creo que serán muy importantes, a la vez que tenemos una solicitud de ampliación o de un nuevo TPS para las personas que se vieron afectadas en Honduras por los huracanes Eta y Ota y también por la pandemia. ¿Y qué puntos en particular, si hablamos de esta declaración, qué puntos en concreto se podrían estar anunciando para poderle decir al pueblo de Honduras, estos son los resultados y esto es lo que se va a hacer, para que tengan una expectativa clara? Mira, yo creo que mucho va en la atención a los migrantes retornados. Tenemos grandes flujos de migración que vienen hacia los Estados Unidos y gran parte de ellos son retornados a nuestro país, y como tal, cómo le generamos oportunidades a estas personas que regresan a Honduras y puedan quedarse en Honduras. O sea, lo hemos dicho varias veces, nadie sale de su país si no tuviera la necesidad de abandonarlo por muchas circunstancias, hasta por el tema de seguridad. Entonces tenemos que buscar los mecanismos para que estas personas que retornan tengan estos procesos de reinserción y de mantenerse en Honduras. En eso es parte de yo creo que los temas que tenemos que acordar con los Estados Unidos, cómo atendemos estos grandes flujos de repatriados, cómo se atienden además flujos que también transitan por Honduras de terceros países. Nosotros recibimos ya personas de más de 50 nacionalidades en Honduras, entonces debemos trabajar de manera conjunta y tener estos resultados para que también los retornados regresen de manera correcta, ordenada, humanitaria, y que cómo se les atiende también en los Estados Unidos, más el tema de a veces de reunificación familiar. Canciller, el tema de reunificación familiar es uno que se habló durante el viaje de la vicepresidenta hace un año. No visitó Honduras en ese momento, visitó Guatemala y México, y se hablaba de los programas para los menores que pudieran reunificarse con familiares. ¿Hay algo planeado en el tema de Honduras en esta cumbre que se pueda lograr, en el que lleguen a un acuerdo? Mire, yo creo que además de la cumbre estamos también negociando un acuerdo migratorio con los Estados Unidos, que creo que puede ir a temas más específicos de los que se logren en la cumbre. Yo creo que en la cumbre, como involucra prácticamente a la mayor parte de estados de América, pues obviamente las resoluciones serán bajo un espectro un poco más global, si lo llamamos. En el acuerdo migratorio que buscamos firmar con los Estados Unidos, creo que ahí podremos abordar de una manera más específica temas como la reunificación familiar. ¿Qué otros temas estarían en ese trabajo que están haciendo con Estados Unidos de manera bilateral? Mire, yo creo que compartir información en materia de seguridad, tenemos que atacar también temas como las redes y carteles que se dedican al tráfico de personas. Tenemos que atender también temas de cómo atendemos los flujos, como le digo, de terceros países, porque nuestras condiciones en Honduras son muy complejas y si hay posibilidades muy difíciles con las que atendamos a nuestros propios migrantes, más aún las razones que debamos atender a otros de otras nacionalidades. Entonces, hay muchos temas que tenemos que abordar, cómo cooperar, cómo intercambiar información con los Estados Unidos y cómo trabajar de manera conjunta aún con otros estados, cómo podemos unir esta cooperación con los Estados Unidos, con países como Guatemala, como le decía, como México, como El Salvador, como Nicaragua y otros países en la región, y trabajar de manera conjunta. El embajador de los Estados Unidos ante México, Ken Salazar, dijo justamente al referirse a esta nueva caravana de migrantes, 15,000 migrantes que salen desde Honduras, que esto era un grupo, no las personas que están allí, pero los que manejan o los que promueven estos podrían ser criminales, los cuales están buscando aprovecharse de estas personas. Comparte esta visión que ve el embajador de los Estados Unidos, quien asegura que las personas tienen la fe de llegar en busca del sueño americano, pero que hay personas que manipulan estas situaciones para tener una ganancia financiera. Mira, es posible, o sea, hay personas que hacen que esto ocurra, pero también los flujos son muy grandes. Honduras ha enfrentado serias situaciones de hace más de 12 años de un régimen que desgraciadamente tienen a un expresidente acusado por narcotráfico en los Estados Unidos, y los cuales no se atendió la realidad de nuestras personas. Entonces, obedece en gran parte a la necesidad. Obviamente puede haber otros intereses, no podría descartarlo, pero al final las caravanas en algún momento nacen como un mecanismo de protección
que buscan los mismos migrantes para ir juntos y evitar que al ir por separado sean precisamente presas a veces de estos carteles de tráfico de personas. Pero podría ser, obviamente es un tema que tendríamos que investigar, pero no hay que negar que existen grandes flujos y estos se tienen que atender. Tal vez la respuesta no sea la más inmediata para lograr que cambien estos flujos, pero solo en la manera que trabajemos juntos y agradecemos naturalmente el anuncio que hizo la vicepresidenta Harris de grandes flujos de inversión al Triángulo Norte o al norte de Centroamérica, de llegando casi a los $2.000 millones o más. Eso yo creo que será muy importante porque en la medida que esto se convierte en acciones reales, más allá de los ofrecimientos, en esa medida iremos trabajando para atacar las reales causas de la migración y de los problemas que tienen nuestros países, naturalmente manejados de forma transparente, sin corrupción y que puedan atender las grandes problemáticas. ¿Cómo puede garantizar eso en un país que ha tenido en los últimos años un historial de grandes movimientos de corrupción, pero además de esto, lazos con el narcotráfico, manejo de influencias? ¿Cómo esta administración puede garantizarlo en tan poco tiempo que llevan en el poder? Mire, es difícil. La presidenta Xiomara Castro apenas tiene 131 días en el poder. Entonces es muy complejo atender estas problemáticas que enfrentamos. Pero yo creo que hay una decisión política, una voluntad política de la presidenta de atender el tema de la corrupción de fondo, y en eso también hemos hablado con los Estados Unidos y con las Naciones Unidas. Estamos por conformar una comisión internacional para la lucha contra la corrupción y para la transparencia con el apoyo de las Naciones Unidas. Entonces, esa voluntad se debe reflejar precisamente en buscar mecanismos de hacernos más transparentes y más eficientes. Se ha creado un nuevo Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Se ha creado una nueva ley que elimina una ley de secretos que ocultaba la información del Estado. Hemos hecho reformas para fortalecer la labor de los entes que luchan contra la corrupción. Entonces es parte de esta voluntad política que esperamos se vea reflejada precisamente en acciones que nos hagan cambiar lo que ocurre en Honduras. Sabemos que España es invitado durante esta Cumbre de las Américas y su canciller está aquí. Y al mismo tiempo se ha hablado de esta reunión que Estados Unidos tuvo con ellos en mayo acerca de esta posibilidad de que ellos reciban refugiados centroamericanos, una pequeña cantidad, e inclusive que se amplíen estos tratados donde se permiten trabajadores de países como Honduras, El Salvador, Guatemala. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Nos podría decir cuál podría ser ese trabajo con España? No, lo estamos haciendo. De hecho, tendré una reunión con el canciller de España al margen de la cumbre. Es muy importante, es un tema que lo abordamos con la visita de Su Majestad, el Rey de España, a Honduras para la toma de posesión de la presidenta, precisamente la ampliación de estos programas de trabajo temporal. Lo queremos hacer con España, creo que son mecanismos muy interesantes para abordar el tema de la migración regular. También lo estamos haciendo con los Estados Unidos para ampliar las visas H2 y todas las que nos permitan también esta regularización, y al igual que ya lo hemos iniciado alguna vez con Canadá y lo buscaremos con México. Creo que son mecanismos que atienden precisamente y muestran que también la migración puede tener resultados positivos tanto en la economía de nuestros países, pero también en la economía de los países receptores si se hace de una forma ordenada. Entonces, miramos con buenos ojos y participaremos naturalmente en estos programas de trabajo conjunto con España y los Estados Unidos. ¿Y que España reciba refugiados de Centroamérica le parece que es un nuevo paso que trata de controlar esta situación o de ayudar con el gran flujo que ahora está estancado en México y en otros lugares, pero al otro lado del mundo? Sí, bueno, son mecanismos, yo creo que son mecanismos de cooperación. El otro día tuve una reunión con varios empresarios españoles vía virtual, en la cual ellos nos decían que sí necesitan mano de obra calificada en el tema agrícola y que es muy interesante que puedan hondureños viajar por 8 o 9 meses a ciertas zonas de España, ayuden en el trabajo agrícola y regresen de manera ordenada al país. Así que yo creo que debemos ser inventivos, tener una cierta inventiva en generar mecanismos de trabajo conjunto entre todos estos países en los que, de los que nacen la migración, de los que transitan la migración y los que la reciben, para buscar combatir precisamente la migración ilegal y las causas sobre todo que la provocan. ¿Eso significa que los hondureños que hoy pueden estar esperando en la frontera podrían aplicar a esos planes o podrían regresar a Honduras con la esperanza de aplicar? Sí, eventualmente yo creo que eso es lo más importante, que se lancen estos programas. Generalmente van a funcionar en el caso de Honduras a través del Ministerio de Trabajo, donde se establecerán una serie de perfiles y requisitos que deberán cumplirse para que la gente pueda optar a ellos.
México también lo está haciendo. Entendemos que los flujos son enormes y a veces desbordan estas posibilidades, pero como le digo, en la forma en que se van atendiendo de varios mecanismos, el tema de la migración, se pueden encontrar condiciones más especiales para ir reduciendo estos grandes flujos de personas. Hay muchos cuestionamientos en torno nuevamente a este tema de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y ya que estamos llegando al fin de la entrevista, ¿cómo ve Xiomara Castro su posición en la región, donde hay vertientes muy distintas, donde obviamente hay críticas fuertes de parte de Bolivia, de parte de líderes como el señor Ortega, el señor Díaz-Canel, Maduro, acerca de esta reunión, pero también del papel de los Estados Unidos? ¿Ella cómo se ve y cómo ve esta relación y cómo va a manejar estas dualidades en este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que hay un principio en el gobierno de la presidenta Castro. Uno, una buena relación con todos los países, con nuestros socios históricos tradicionales, como los Estados Unidos, con nuestros vecinos con los que tenemos que convivir y trabajar en temas como la integración, trabajo conjunto, como lo son Nicaragua y Cuba, que son países vecinos, con una visión hacia los países hermanos latinoamericanos, respetando el principio de no intervención, y esa visión, en el caso particular de la cumbre que considera la presidenta, que debe ser una cumbre sin exclusiones en la que se debe invitar a todos los países que son parte. Lo hemos mencionado, si en el caso de alguna cumbre de las Américas se pretendiera excluir a Estados Unidos, la presidenta Castro hubiera actuado de la misma manera. Ya para terminar, y sé que ustedes han estado trabajando fuertemente durante esta cumbre, en términos económicos, cambio climático, Honduras ha sido afectado fuertemente, usted mencionaba el TPS, ¿cómo ve las acciones que se van a establecer? Sabemos que el señor Kerry, que es el enviado especial de Estados Unidos, ha visitado la región. ¿De qué manera se van a crear lazos para avanzar en este tema en particular que pueda beneficiar a Honduras y trabajar en esta cumbre ese tema? No, efectivamente, mire, el tema ambiental, el tema de desastres naturales, cambio climático es también una prioridad de la presidenta. Ella ha iniciado procesos para proteger, valga la redundancia, las áreas protegidas que se han visto devastadas por los que depredan el bosque en el país, los que depredan los recursos naturales. Le ha dado acciones al Ejército Nacional para que trabaje protegiendo esta serie de áreas y que realmente se busquen mecanismos para que tengan una mejor atención. Estamos muy interesados en acudir al tema de los fondos verdes y el cambio de deuda por el manejo adecuado del tema ambiental. Y adicionalmente consideramos que países como Honduras, que como bien lo dice, sufren de una gran vulnerabilidad, son países que a veces apenas emiten un 1% del carbono mundial y reciben todas las consecuencias. Entonces, sí es un tema de prioridad para la presidenta que también tenemos que trabajar de manera conjunta, como en la cumbre. Yo creo que son mecanismos en que podemos trabajar y encontrar condiciones de trabajo conjunto con países como los Estados Unidos. México estableció una unidad de trabajo directamente entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de personas y crear crímenes transnacionales. Honduras está trabajando en esto mismo. Usted mencionó el Comando Sur. ¿Están esperando que próximamente pueda haber una visita del secretario Mayorkas? Mire, podría ser. Creo que ya tuvimos una visita de la general comandante del Comando Sur, la general Richardson, y estamos trabajando de manera conjunta y en muchas áreas, en combate al narcotráfico, el tema del tráfico de personas. Yo creo que son temas de seguridad en que nuestro gobierno está plenamente abierto a seguir contribuyendo y trabajando con países amigos como lo es México, como lo es Estados Unidos y con los países vecinos en la región como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, porque tenemos que atacar estos temas de manera conjunta. Si no, es muy difícil atacar al crimen transnacional si funcionamos solo como una nación aislada. ¿Algo más que usted quisiera agregar y el mensaje que le quiere mandar a sus connacionales que hoy se encuentran fuera de su país esperando en condiciones difíciles que se abra la frontera de Estados Unidos, por ejemplo? Mire, yo creo que a todas las hondureñas y hondureños que entiendan, que buscan trabajar, yo creo que el gobierno de la presidenta Castro va a buscar todos los mecanismos para que se respeten sus derechos, para que se respete su dignidad, que busquemos mecanismos para mejorar su situación tanto al interno del país como en otras fronteras. Y en el caso de la atención, sobre todo en los temas consulares, que sepan que la presidenta nos ha encomendado que mejore la situación de atención a los migrantes en países como los Estados Unidos. Así que estamos dedicados a devolverle a ellos lo mucho que hacen por la economía del país con el envío de sus remesas y por lo menos algo de dignidad. Creo que es algo que ya debemos trabajar en eso. Muchísimas gracias, canciller. Gracias.